A las modalidades a utilizar en el programa de adiestramiento le podemos colocar el verbo establecer las modalidades del programa o proceso de adiestramiento. A la fase de los recursos requeridos le podemos colocar determinar o el verbo establecer los recursos requeridos. Entonces, fíjense ustedes que es algo bien novedoso, bien práctico y bien sencillo desglosar el objeto de estudio en fases o etapas. Luego le colocamos ese verbo en infinitivo a cada una de ellas, obteniendo así los objetivos específicos de nuestra investigación. Ahora bien, una vez que hemos formulado los objetivos específicos, podemos entonces crearle las interrogantes a cada uno de ellos. Recordemos que la investigación tiene que ser un proceso articulado. Cada uno de los objetivos específicos debe tener su interrogante respectiva. En consecuencia, si tenemos el primer objetivo específico que dice diagnosticar las necesidades de adiestramiento, a ese objetivo específico le quitamos el verbo en infinitivo diagnosticar y lo sustituimos por una interrogante que puede ser cuáles son las necesidades de adiestramiento. Al segundo objetivo específico que habíamos dicho que podía ser determinar las modalidades del adiestramiento, le quitamos el verbo determinar y le colocamos cuáles pueden ser las modalidades del programa de adiestramiento. Y al tercer objetivo específico que decía establecer los recursos requeridos para el programa de adiestramiento, le quitamos también el verbo en infinitivo establecer y le colocamos cuáles son los recursos requeridos para el programa de adiestramiento. Entonces, aquí esta propuesta que ha sido desarrollada por mí consiste, como dije al inicio, en desarrollar o formular los objetivos específicos mediante un proceso deductivo de atrás hacia adelante. Entonces, una vez que hemos desarrollado el planteamiento del problema, deducimos el objeto de estudio en fases o etapas, le colocamos los verbos en infinitivo y luego le cambiamos a cada uno de esos objetivos ese verbo por una interrogante, obteniendo así tanto los objetivos específicos como las interrogantes del planteamiento del problema, lo que se conoce como formulación del problema. Y adicionalmente habremos logrado un paso más en el desarrollo de nuestra investigación de manera articulada, porque repito, cada objetivo específico tiene que tener su interrogante equivalente. Eso tiene que estar perfectamente articulado. Una vez que hemos desarrollado el planteamiento del problema con los objetivos específicos y las interrogantes, debemos desarrollar también la justificación de la investigación. En este aspecto hay que ser muy preciso, muy conciso, que es algo por lo que debemos velar en la escritura de nuestro trabajo de investigación para que el mismo sea bien dinámico, sea bien ágil en su lectura. La justificación tiene que hacer referencia a cuáles son los aportes que va a brindar la investigación al problema identificado. Y también allí es importante desarrollar cuáles van a ser los aportes de la investigación a la institución, al sector o área donde se encuentra la problemática, a un grupo humano, si estamos haciendo un trabajo en alguna comunidad, etc. Entonces, con estos aspectos hemos logrado desarrollar el capítulo 1 del trabajo de investigación conocido como el problema. Luego pasamos, amigas y amigos, a lo que sería el capítulo 2 que se conoce como marco referencial teórico. En primer lugar, debemos buscar antecedentes de trabajos previos realizados sobre nuestro tema
y hacer un resumen de los mismos. Allí debemos hacer unas fichas bibliográficas con los autores, el título del trabajo, la institución donde se realizó, cuáles fueron sus objetivos, cuál fue el problema identificado. También podemos hacer una reseña breve del marco metodológico, de las conclusiones más relevantes a que llegaron o a los que llegó el autor o los autores, y el aspecto más importante para nosotros. Tenemos que señalar, una vez que hemos hecho el resumen de cada antecedente, cuáles son los aportes que nos brinda o que nos brindó realizar esa investigación o ese arqueo de trabajos previos para nuestra investigación. ¿Cuáles pueden ser los aportes? Bueno, un aporte puede ser que realizar un trabajo previo vinculado a nuestra investigación contribuye a fortalecer el marco teórico, el marco metodológico, o puede brindar elementos si estamos desarrollando una propuesta de investigación. También es muy importante señalar cuáles son los antecedentes que podemos revisar. Pueden ser trabajos de investigación, tesis de grado, trabajos de ascenso, artículos científicos en revistas científicas, artículos arbitrados. También pueden ser resultados de congresos, de simposios. Es muy importante también que ustedes sepan que los antecedentes pueden ser nacionales o internacionales, y la extensión de cada resumen de esos antecedentes puede oscilar entre una página y media, máximo 2 páginas. Existen algunas creencias sobre la vigencia de los antecedentes, de que si no deben exceder 5 años de vigencia, etcétera, pero eso hoy en día de alguna manera ha sido dejado de lado. Lo importante es que justifiquemos el antecedente que hemos seleccionado para nuestra investigación. También es importante que ustedes consideren que pueden ser unos 3 o 5 antecedentes y que estos sean de carácter nacional o internacional. Luego debemos pasar al desarrollo de las bases teóricas. ¿Qué debemos entender por una verdadera base teórica? Aquellas teorías o enfoques desarrollados por autores en relación a nuestro tema de investigación. Debemos tomar esos autores, los que consideremos más relevantes o pertinentes, insertarlos en nuestra investigación y comentarlos. Es muy importante que una vez que hagamos las reseñas de los autores, la cita, luego los comentemos, fijemos nuestra posición ante ellos, porque eso es el aporte que nosotros estamos brindando a la investigación. En ese sentido, podemos utilizar conectores como, por ejemplo, al respecto, el autor de este trabajo considera. Sobre el particular, la autora o los autores de este trabajo opinan. Eso, repito, es fundamental en la investigación. No debemos hacer un trabajo con cita sobre cita, sin comentarlo y sin fijar nuestra posición. Eso para nada significa que estemos incurriendo en subjetividades. No, es fijar nuestra posición como investigadores. En este mismo aspecto del marco teórico, es muy importante también definir los términos básicos. Si estamos realizando una investigación bajo el paradigma cuantitativo, también debemos desarrollar la operacionalización de las variables. Si el trabajo o el tema lo estamos realizando en una institución en particular, debemos hacer la reseña institucional respectiva. También corresponde a este capítulo 2 las bases legales, que es citar cuáles son aquellos marcos regulatorios, leyes, decretos, resoluciones, tomar los artículos respectivos y comentarlos de igual manera que con las bases teóricas. Una vez que hemos desarrollado el capítulo 2, entonces pasamos al capítulo 3 o marco metodológico. Allí
nosotros vamos a explicar todo el proceso metodológico a seguir, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la modalidad de la investigación, si por ejemplo estamos trabajando con la elaboración de una propuesta, en ese caso la modalidad sería un proyecto factible. También tenemos que describir las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, la técnica de la encuesta y el instrumento que es el cuestionario, o si vamos a utilizar entrevistas y los instrumentos serían guía o guión de entrevista. También debemos describir allí cuáles van a ser las técnicas de análisis y procesamiento de los datos. Si vamos a hacer gráficos, entonces estaríamos hablando de la técnica de estadísticas descriptivas. Si estamos trabajando con una investigación cualitativa, hablamos entonces de procesos de sistematización utilizando la categorización, por ejemplo. Y luego también debemos acá hablar si hemos seleccionado una muestra, cómo fue el proceso de selección de la muestra, cuál fue el universo, o si es una investigación cualitativa, estaríamos hablando de informantes claves y de unidades de análisis. Este marco metodológico tiene que estar muy bien sustanciado, muy bien sustentado, muy bien argumentado, porque representa la ruta metodológica de nuestro trabajo de investigación. Luego, en el capítulo 4 pasamos al análisis e interpretación de los resultados. Si hemos aplicado una encuesta, tenemos que analizar cada una de las preguntas con sus respectivos gráficos y con su respectivo análisis e interpretación. Y si es una investigación cualitativa, tenemos que procesar la categorización y cada uno de los aspectos fundamentales. A continuación vendría el capítulo 5, que tiene que ver con las conclusiones, con las recomendaciones de nuestra investigación, y cuando hemos trabajado con una modalidad de propuesta o proyecto factible, de acuerdo al manual de la UPEL en países como Venezuela, la UPEL es la traducción de las normas APA de la Asociación de Psicología Internacional. El manual de la UPEL exige de que cuando elaboramos una propuesta, esta se incorpore como un capítulo 6 a nuestra investigación. Es muy importante también presentar las referencias en orden alfabético y de acuerdo a cada una de ellas, los trabajos de grado, los libros, si son referencias electrónicas como páginas web, blog, etcétera. Todo eso tenemos que hacerlo con rigurosidad, así como toda la diagramación del trabajo, cumpliendo con los espaciados exigidos, los espacios entre párrafos. Cuando, por ejemplo, un párrafo excede 40 líneas, pues recordemos que esa cita tiene que ir centrada. Cuando excede, 40 palabras, esa cita tiene que ir centrada con 5 centímetros de sangría de lado y lado. También tenemos que cumplir con la numeración requerida, y las normas de estilo son muy importantes. Que el trabajo sea realizado con soltura, con un lenguaje ágil, preciso, conciso, porque eso va a ser dinámica la lectura. Es muy importante que los párrafos no excedan 11 líneas como máximo. Esta consideración es muy importante, porque cuando los textos son excesivamente largos o abarcan una página completa, eso hace muy pesada la lectura. Todos estos aspectos metodológicos, más mi interacción durante muchísimos años con miles de estudiantes y en más de 100 instituciones universitarias en Venezuela, incluyendo asesorías a estudiantes de otros países, me permitieron escribir mi libro Cómo hacer y defender una tesis. En este libro se encuentran todas estas sugerencias y propuestas que yo les he realizado en este video de manera sencilla, precisa, comprensible. El libro constituye
una guía práctica que lleva de la mano al estudiante paso a paso para realizar con altos niveles de efectividad y comprensibilidad su trabajo de investigación. De hecho, con humildad cuento con múltiples comentarios enviados por tesistas que han trabajado con mi libro, con docentes que lo utilizan como estrategia pedagógica en el aula, donde ellos agradecen la publicación de este texto por su sencillez y por algo fundamental. El texto suministra todos los ejemplos de todos los aspectos, de todos los capítulos y de todas las partes que lleva el trabajo de investigación. Adicionalmente, el libro contiene un guión discursivo para que el estudiante, el tesista, sepa cómo iniciar la defensa de su trabajo de grado, cómo ir pasando a cada una de las exposiciones de los capítulos respectivos, tiene cómo responder las preguntas del jurado calificador, cómo reaccionar ante todas las contingencias que se pueden presentar durante la defensa, incluida una propuesta de cómo eliminar, cómo desarrollar las láminas de presentación del trabajo y además los conectores para hacer la presentación con fluidez y evitar los gagueos y las muletillas. De tal manera que les recomiendo mi libro para que obtengan un apoyo adicional a todas las sugerencias que les he dado en este video. El libro puede ser encontrado en Venezuela en las principales librerías como la cadena Tecniciencias Libro, la distribuidora del libro venezolano, y en librerías como la librería del Banco Central de Venezuela. Para mí, la investigación se ha constituido en algo que le ha dado mucho sentido a mi vida, en algo que le ha dado mucha motivación, mucha realización. Me apasiona investigar desde niño, me apasiona ser metódico, estructurado, encontrar respuestas para el qué de las cosas, y eso me ha llevado a que la investigación se convierta para mí en un recurso para vivir y triunfar. No le teman cuando tengan que realizar un trabajo de grado. Asuman el reto, y le agradezco a mi gran amigo José Alberto Correa por su apoyo técnico en la realización de este video para todos ustedes. Felicitaciones porque han logrado los pasos para realizar su trabajo de grado con 20 puntos, con éxito.